La clase de hoy va a ser entonces lesiones de base de cráneo y foramen yugular. Para los que no me conocen, soy Alejandra Pajón, médica y especialista en radiología de imágenes diagnósticas. En este momento estudiante del curso de alta especialidad en imágenes de cabeza y cuello. Ese es el contenido de la charla. Va a ser un poquito extensa pues, por la cantidad de lesiones, pero vamos a tratar de hacerla pues, lo más reducida posible en cada una y pues, ir como a lo más importante de cada lesión. Vamos a empezar con una breve introducción, repasar anatomía. En el foramen yugular vamos a hablar de variantes como el bulbo yugular alto y pues, patología en este caso que serían divertículos y dehiscencia. Lesiones como tal, que es paraganglioma, meningioma y schwannoma principalmente. Lesiones de base de cráneo, vamos a hablar de pseudolesiones, granuloma, colesterol, meningioma, cefalocele, colestetoma congénito del ápex petroso, osteomielitis y apicitis petrosa, displasia fibrosa, plasmocitoma e histiocytosis de células de Langerhans. A modo de introducción rápidamente, recordemos que es una anatomía bastante compleja. Es supremamente importante conocer los componentes de la base del cráneo de esa anatomía para hacer una orientación dependiente de la presentación clínica, conocer el origen de las lesiones para darnos una idea de pues, que puede ser la etiología, ser capaces de dar una descripción de las estructuras que está afectando esta lesión y pues conocer la anatomía y el comportamiento de las lesiones para dar una adecuada planeación del estudio de imágenes. Recordemos, la base del cráneo se divide en tres fosas. La fosa craneal anterior está limitada por la cresta esfenoidal, que es como la región más posterior de las alas menores del esfenoides. De ahí hacia adelante, pues lo conocemos como fosa craneal anterior. Desde esta cresta hasta el vértice de los ápices petrosos se conoce como la fosa media, y de ahí hacia el posterior sería la fosa craneal posterior. La mayoría de las lesiones que vamos a ver hoy están centradas en fosa media y posterior, pues porque son las de mayor incidencia, y pues, la fosa craneal anterior ya entra en otros espacios que muy seguramente se revisarán después. Ese es el componente anatómico, pues, estructural óseo de la base del cráneo. La fosa craneal anterior está compuesta por el hueso frontal y etmoidal. La fosa craneal media está compuesta predominantemente por el hueso esfenoidal y el hueso temporal, pero también tiene una parte pequeña hacia los costados del hueso parietal. Y la fosa craneal posterior tiene la pared posterior de los petrosos y el hueso occipital. Aquí quisiera que de pronto un R1 o R2 me ayudara pues, a mostrar la anatomía o lo que recuerden de estructuras de base del cráneo en estas imágenes. Bueno, buenos días. Estamos viendo dos tomografías simples pues, en el plano hueso, axial y coronal. De forámenes de la base del cráneo, alcanzamos a ver. Estamos ubicándonos en el espacio, estamos viendo los cóndilos de la mandíbula, mediales a ellos está el peñasco temporal, la porción ya basilar del occipital, el clivus, y posterior al agujero magno, fosa craneal posterior, a ella, lateral la salida mastoides. Esto es para más como que una ubicación en general. Y bueno, estamos viendo que hay conductos que están que comunican fosa craneal con la fosa palatina, y también hacia la región anterior. No sé por dónde empezar a ver. Ok. Si quieres decir que pasa por ahí, está mejor. Si no, no sé. Oye, pero sí, ¿puedes ir contando con el computador para que vean aquí? Bueno, mirando yo reviso cómo hacerlo acá.
Lo siento. Con el comando L. No se ve. Sí, ni siquiera tengo apuntador aquí. Con la flecha. Ahí está. Ahí estoy. Pero, sí. No, también. Navegador. No. Ok. Yo creo que aquí, es que Keynote tiene. No, Ese creo que es el de Mac. sí, es Keynote. No aparece. Se transmite. Sí. Ah, pues sí, no sé. Es que no, eso se llama láser ni el puntero. Y aunque lo mandas hacia la parte de la derecha de la pantalla, no se ve. No es PowerPoint. Pero en Keynote también se puede. Yo o sea, hago con Keynote. Ya lo intenté cambiar la pantalla. Pues lo que puedes hacer es ponerle directamente el. Es que no pasa. Lo vi hace rato. No se va a perder. Vale. Creo que nos dimos por vencidos. Vamos a seguir. Bueno, por aquí tenemos el agujero oval. Este es el agujero espinoso, donde pasa la arteria ibenio-meningia media. Este es el conducto carotídeo. Este es el carotídeo. Este es el conducto del liviano. El conducto del láser. Creo que ya. Este es el ayugular. El ayugular. Y así. Bueno, entonces, para complementar muy bien el radio de serie sería entonces el foramen oval, donde pasa la rama de 3 del nervio trigémino, el espinoso, que es la arteria meningia media, el conducto liviano, que es el que nos conecta más o menos la anatomía del conducto carotídeo, en este caso, pues en este corte se va a estar la cero, hacia la fosa trigopalatina. El foramen pues, agujero de la arteria carótida interna y el foramen yugular en este que es un plano axial. En el coronal lo ponemos para ver el foramen rotundo o el foramen redondo, que es por donde pasa la rama B2 del nervio trigémino, y este sería este mismo canal, pues la apertura del canal guidiano, que lo vemos más hacia inferior y medial. También, pues, para referencia anatómica importante, las apófisis pterigoideas, la fosa interpterigoidea. En un plano coronal, entonces, para ubicarnos en el foramen magno, vemos, pues, como la forma de la aguilita, que es como un referente anatómico aquí,
Estos serían como los cóndilos occipitales y el canal del nervio hipogloso, que también lo vemos aquí en este plano axial, y en el plano axial pues es oblicuo para mostrarles el foramen magno. Otra relación anatómica importante para tener en cuenta en base del cráneo, porque muchas de las lesiones se van a extender hacia estos espacios del cuello, son las relaciones entre estos forámenes y los espacios como tal que seamos en el cuello. Entonces aquí están demarcados en colores. En el verde vamos a ver la relación que tiene la base del cráneo con el espacio faríngeo mucoso. En azules vemos la relación que tiene el cráneo con el espacio masticador. Vemos que en este espacio el foramen principal va a ser el foramen oval, y pues las lesiones se van a extender a través de ese foramen desde el cuello hacia el cráneo, o al revés. En amarillo vemos la relación que tiene con el espacio carotídeo. En este caso, el foramen que tenemos marcado aquí en amarillo es el foramen estilomastoideo, que va a ser la salida del nervio facial. Y en morado tenemos la relación de la base del cráneo con el espacio carotídeo, que pues en este caso está en relación entonces con el agujero de la carótida y el foramen yugular. Vamos a empezar como tal con el foramen yugular. Como todo la base del cráneo tiene una anatomía neurovascular que es compleja, pero es muy importante conocerla. Va a tener variantes anatómicas que son supremamente comunes. La mayoría de los pacientes no tienen forámenes yugulares simétricos y bonitos. Muchos van a tener asimetría que en caso, pues en alguna secuencia de resonancia, incluso en tomografía, nos puede simular un tumor, y hay que estar muy pendientes de estos cambios. Ahorita los vamos a ver. También podemos encontrar particiones óseas que pues, se ven en la normalidad. Y como tal, pues tiene una división anatómica descrita, imagino, hace mucho tiempo, que es un poco confusa, porque tiene una parte nervosa y una parte vascularis, pero en ambas partes pasan estructuras tanto vasculares como nerviosas. Entonces, en la parte nervosa vamos a encontrar el seno petroso inferior, el noveno par, que es el glosofaringio, y el nervio de Jacobson. Y en la parte vasculares vamos a encontrar la vena yugular interna, los pares 10 y 11, que serían el vago y el accesorio, la rama meningia de la arteria occipital y el nervio de Arnold. Este es un esquema para saber pues, como más o menos cómo se distribuyen estas estructuras dentro del foramen yugular. Esta sería la anatomía ósea en un corte axial. Vemos que se compone de dos espacios separados por una espina, que se llama, pues, conocida como la espina yugular. Y en este esquemita vemos que esta espina, pues el foramen está totalmente dividido por un septo membranoso que está aquí marcado en blanquito. En una parte anterior, que es la pars nervosa, que es más pequeña, y una parte posterior, que es la pars vascularis. En la anterior vemos aquí en un corte axial el nervio glosofaringio, y dando su rama, que es el nervio de Jacobson, que pasa por el canalículo timpánico inferior. Posterior a esta membrana, bueno, y también vemos esta vena que sería un afluente de la yugular, en ocasiones, o también puede drenar sola, que sería el seno petroso inferior. En la pars vascularis vemos la vena yugular, que sería el décimo par o accesorio, que da esta rama, que sería el nervio de Arnold, que pasa por un canalículo que usualmente no vemos, pero en estos días nos tocó ver uno, que es el canalículo mastoideo hacia la topografía del nervio facial. En rojo está pues, esquematizada la rama meningia de la arteria occipital, y el último nervio que nos quedaría aquí sería el 11º par o accesorio. Dentro de las que le comenté, pues las pseudolesiones son más que todo explicadas por asimetría y artefactos de flujo lento. Aquí tenemos una secuencia que es un T1 SPGR, que es una secuencia basada en ecogradiente. Recordemos, las secuencias en ecogradiente son sensibles al flujo porque activan todo el volumen pues, a estudiar. Entonces vemos que este paciente tiene una asimetría, tiene un bulbo yugular alto y pues prominente derecho, y en esta secuencia vemos que tiene pues, digamos, una heterogeneidad en la intensidad de señal interna, que nos puede parecer una lesión si nos fijamos solamente en este T1. Sin embargo, este es un T2 al mismo nivel, vemos que es completamente negro, o sea que tiene vacío de señal. Esta es una secuencia turboespinal. Mismo paciente, tomografía, vemos que es evidentemente una prominencia de ese bulbo, que no tiene cambios óseos que nos hagan pensar en una de las lesiones que les voy a mostrar ahorita.
y vemos un SPGR, pero en este caso ya post-contraste, en el cual se demuestra la continuidad de este espacio con el seno venoso, ya asumiendo que se trata de un bulbo yugular y no de una lesión como tal. Entonces siempre hay que revisar todas las imágenes que tenemos y pues apoyarnos en la tomografía también es muy importante. El bulbo yugular alto tiene múltiples definiciones, entonces en literatura lo vamos a encontrar de pues una incidencia, un rango muy grande, pues del 30%, dependiendo de la definición que utilicemos. El bulbo yugular alto puede ser más grande que el contralateral, o sea, puede ser prominente, pero no necesariamente, puede ser simplemente más alto. Siempre fijarnos en la morfología, porque la presencia de divertículos puede ocasionar síntomas, y buscar zonas de dehiscencia. Cuando hay dehiscencia, el clínico nos puede comentar que en la valoración se encuentra una masa retrotimpánica, como la que vemos en la imagen. Puede extenderse hasta la membrana timpánica o hasta el CAE, o sea, podemos ver la yugular clínicamente. Y también puede extenderse hacia el apex petroso y oído interno. Dependiendo de la extensión va a ser la sintomatología, y usualmente se pueden presentar con tinnitus, hipoacusia o vértigo, pues dependiendo de la estructura que esté afectada. Entonces, definiciones hay muchas, traje estas 4 que son como las que principalmente se encuentran en la literatura. Una sería el piso del poro auditivo interno, el borde inferior del nicho de la ventana oval, el piso del anillo timpánico y la vuelta basal de la cóclea. La vuelta basal de la cóclea es la que más utilizamos aquí, la que yo siempre he utilizado. Este sería un esquema de cómo medir pues, un bulbo yugular alto. Esto es una imagen sagital, aquí vemos la cóclea en sagital, este sería parte del conducto auditivo interno. Vemos el bulbo yugular, simplemente pasamos una línea horizontal y vemos que el bulbo yugular está por encima de esa línea. Estas son imágenes de la misma paciente, en la cual vemos otros criterios para evaluar el bulbo yugular alto que están descritos en literatura. Uno sería el piso de este que es el conducto auditivo interno. Vemos que en este caso esta paciente no cumpliría este criterio, sin embargo cumple el otro de la cóclea. También cumple este criterio que es el piso del ánulo timpánico y cumple este criterio que es el piso del nicho de la ventana oval. Aquí vemos el estribo, el nicho de la ventana oval es este, y esto estaría como justo en el límite de este paciente. Complicaciones de un bulbo yugular alto, un bulbo yugular dehiscente. Vemos que hay un defecto de continuidad en la placa sigmoidea, que en este caso está contactando con la región más inferior y posterior de la membrana timpánica, muy probablemente condicionando síntomas en este paciente. Y este sí es un ejemplo de la literatura, este es un bulbo yugular supremamente alto que presenta una dehiscencia hacia el conducto auditivo interno. En este me gustaría que de pronto un R3 o R4 me ayude con la descripción del caso o del hallazgo específicamente. Buenos días. En la primera imagen estamos viendo una tomografía de oído simple, en donde estamos viendo la reconstrucción para hueso, y llama la atención un patrón de destrucción ósea de tipo permeativo alrededor del agujero yugular, que causa la destrucción de la apófisis mastoide y de la porción petrosa del hueso. Después tenemos imágenes de resonancia magnética. La del centro es un T1 sin contraste, donde una imagen en la misma topografía del agujero yugular que se ve heterogénea, que tiene zonas hiperintensas y que tiene zonas hipointensas. A esto se le puede describir como un patrón de sal y pimienta. Las zonas hiperintensas, estos puntos hiperintensos, pueden corresponder con 2 cosas: sitios de hemorragia y con sitios de flujo lento, y las zonas hipointensas
corresponden al contrario con sitios de flujo alto que condicionan un vacío, un efecto de vacío. Entonces, tenemos ahora un T1 con contraste, donde vemos que esa lesión realza de forma muy importante, casi igual que el seno venoso que tiene adyacente. Entonces, por estos hallazgos en conjunto, me parece que pudiéramos estar ante un paraganglioma. Es importante que desde el TAC de cráneo simple lo podamos estar pensando para saber cuál es el siguiente estudio y recordar que muy pocas lesiones causan este tipo de destrucción ósea de tipo permeativo. Ese patrón permeativo es lo que nos puede hacer pensar en el paraganglioma. Es un paraganglioma yugular. Sí, tranquila, ya voy para allá. Muchas gracias, Moni. Ya vamos al caso. Entonces, los paragangliomas, también conocidos como glomus, son tumores, ese es el tumor más común en el foramen yugular. Son tumores que se originan en las células paraganglionares de la adventicia vascular. Es un tumor no encapsulado, entonces ya lo que explicó Mónica muy claramente es que va a tener un patrón infiltrativo, o sea, no tiene una cápsula que lo contenga. Va a condicionar una destrucción ósea moteada, o sea, que es como cuando pues, una polilla se come un pedazo de madera, o sea, es como sacabocados pequeñitos, que lo vemos aquí esquematizado. Y siempre va a irse por la vía de menor resistencia. Entonces vemos que cuando tenemos paragangliomas del foramen yugular, una vía de menor resistencia es que sería el canalículo timpánico inferior. Entonces se va a ver erosionado alrededor. Y a lo que iba la doctora es que es supremamente importante esta extensión. Entonces, si lo hemos extendido hacia el tímpano, pues ya se convertiría en un glomus yugulotimpánico. Y esto es muy importante para el abordaje quirúrgico de la lesión. Un ejemplo en imagen pues, esquematizando la misma extensión del glomus, vemos que si bien se centra en el foramen yugular, es común que se extienda a través de este canalículo y ocupe parcial o totalmente la cavidad timpánica, como lo muestra el ejemplo. Este es el paciente entonces, que ya nos describió Mónica. El hallazgo de extensión importante aquí es el compromiso de la placa sigmoidea y la protrusión que vemos aquí como tejido blando hacia la cavidad timpánica. Estoy pues totalmente de acuerdo con la descripción, entonces vemos que es un patrón punteado y los puntos negros corresponden a vacío de señal por flujo. Este es un ejemplo también de otro paraganglioma. Vemos el comportamiento en tomografía que ya habíamos descrito, con un patrón moteado de erosión ósea, realce intenso con la administración de medio de contraste que se parece mucho al de los vasos. En ocasiones, si no lo buscamos, se nos puede pasar porque es muy parecido al vaso. Pueden haber hallazgos muy sutiles. Uno de los hallazgos sutiles es que lo primero que se empieza a erosionar es la espina del foramen yugular. Entonces vemos, si bien aquí ya hay erosión de los demás contornos, vemos la diferencia entre, miren la espina de este lado y miren la espina de este lado como está erosionada. Y típicamente en angiografía va a ser un tumor muy hipervascular, tanto que se llega usualmente a embolización prequirúrgica para disminuir riesgos de sangrado. El nervio facial en las dos imágenes que mostraste de la extensión del yugulo timpánico. Siempre se usa muy adyacente a ese, siempre, entonces siempre hay que buscar la posibilidad de hacer Otra lesión del foramen yugular es el meningioma. El meningioma se origina en leptomeninges, o sea, aracnoides y pía madre. Puede ser secundario o primario. Los secundarios son los que se originan en cualquier otra parte de la fosa posterior y por extensión comprometen el foramen yugular. Estos se comportan muy parecidos a los demás meningiomas intracraneales, entonces no nos vamos a detener ahí. El primario es un meningioma que se origina dentro del foramen yugular. Va a presentar infiltración ósea extensa, que usualmente es centrífuga. Es un crecimiento de los meningiomas en plato, que es un crecimiento a través pues, como de las extensiones meningias y no tanto hacia dentro del cráneo.
y va a tener un aspecto que es típico de los meningiomas, que es un aspecto permeativo esclerótico, o sea, es la combinación entre compromiso óseo y erosión con esclerosis. Este es el ejemplo en imagen. Vemos una lesión central en el foramen yugular, como lo muestra el esquema. Vemos que también se extiende por vías, este sí crece donde están las meninges usualmente acompañan los nervios craneales, entonces también se extiende a través del canículo timpánico inferior y presenta una extensión intracraneal. Vemos la diferencia en la intensidad de señal de este es un T1 postcontraste, pero el RAS es muy homogéneo y pues este no va a presentar vacíos de señal que presenta el paraganglioma. Otros hallazgos típicos de meningioma es que la porción ósea se comporta muy similar a la porción intracraneal o dentro del foramen, entonces también va a presentar un realce intenso con administración de medio de contraste. En este caso, pues también se evidencia la extensión aquí a la cavidad timpánica en este axial. Y como otros meningiomas de otras localizaciones, también presenta el hallazgo de la cola dura, que es una extensión del realce hacia la dura madre adyacente, que pues, la teoría es que es por fricción y más que por infiltración. En óseo, este es el patrón típico, entonces vemos que hay cambios erosivos, o sea, ven que ya no hay la definición de la cortical ósea del foramen como sí lo hay en el resto de las corticales. Sin embargo, no es el patrón permeativo que vemos que es comidito a pedazos y tenemos estas zonas de esclerosis ósea, que es pues, un aumentos focales de la densidad ósea, que es típico y es lo que vamos a pensar en meningioma. Los schwannomas son tumores de la vaina nerviosa. El otro tumor de la vaina nerviosa es el neurofibroma. El neurofibroma es mucho menos común, usualmente si vemos un tumor de estos va a ser un schwannoma, pero en imágenes no hay forma pues, como precisa de diferenciar uno del otro. Y tampoco es importante diferenciarlo por imagen, o sea, va a ser el mismo manejo del paciente en general. Los síntomas dependen de la extensión del nervio comprometido y usualmente de los nervios que esté comprimiendo. Es muy importante, este tumor, si vemos en el esquema, condiciona expansión ósea, no infiltración, lo que quiere decir que hasta cierto punto conserva la cortical. Puede expandirla tanto que por presión la aparezca. Ok, encontré esto en internet para lo que quiere decir que hasta cierto punto conserva la cortical. Puedes. Échale un ojo. Sí. Bueno, en cuanto a extensión, hay una clasificación que es importante para la planeación quirúrgica. Los clasifican en tipos de A al D. El tipo A es una lesión que está predominantemente intracraneal, pero pues tiene una extensión leve hacia el foramen. El tipo B es una lesión que está predominantemente dentro del foramen sin extensión significativa intra o extracraneal. El tipo C es una lesión que se extiende extracraneal principalmente sin compromiso intracraneal. Y el tipo D es una lesión que tiene compromiso tanto extra como intracraneal. Esto es supremamente importante porque intracraneal es neurocirugía, extracraneal sería cirugía de cabeza y cuello. En el ejemplo, entonces, vemos una lesión centrada en el foramen yugular que condiciona expansión del foramen, como vemos en el esquema, en este caso extensión intra y extracraneal, y este es la apariencia típica del schwannoma cuando ya tiene un tamaño significativo. O sea, cuando tenemos un schwannoma demasiado pequeño, muy seguramente va a ser homogéneo, con realce homogéneo e intenso, pero cuando tenemos un schwannoma ya con tamaño un poco más grande, generalmente empiezan a tener degeneración quística. Y eso va a hacer que tenga unas áreas que son de menor realce, más hipointensas en T1 y un poco más hiperintensas en T2. Este es el mismo caso, mismo paciente, pero una tomografía axial en el cual vemos la expansión del foramen y vemos estos bordes muy diferentes a los que les he mostrado, son escleróticos, la cortical que simplemente está expandida. Les traigo una mnemotermia que yo me aprendí cuando estaba en segundo año y nunca se me olvidó, así que espero que nunca se les olvide. El schwannomas con S de salami, vemos que pues, es una apariencia muy similar al salami cuando lo cortamos y estas, pues como heterogeneidad se da por esos cambios quísticos. Estas son imágenes en T2. Por esos cambios quísticos con contornos bien definidos como el embutido. Y paraganglioma con P de pimienta.
la pimienta solían esos puntitos negros, que son el vacío de señal, y pues también me hicieron caer en cuenta en estos días que pues los contornos más definidos, como si le agregáramos pimienta. Entonces, como para ubicarnos, en especial si tenemos pacientes en los que tenemos una lesión en resonancia y no disponemos de la tomografía para ver el comportamiento óseo. Vamos a pasar a base de cráneo. Las pseudolesiones se dan principalmente también por asimetría en la neumatización y ocupación de celdas apicales. La neumatización asimétrica nos puede hacer pensar en una lesión ipsilateral cuando hay ocupación de las cervillas o contralateral pues cuando no hay ocupación. Y otro dato sería el arresto de la neumatización. Este se puede dar en cualquier parte en donde probablemente haya neumatización, pero lo más común es el apex petroso y el esphenoides. Entonces me gustaría si un R2 o R3 me ayuda con esta descripción. Me pueden decir solamente si ven una lesión, dónde la ubicarían y cómo se comporta en las imágenes. Este es un T2 pesado, este es un T1 postcontraste, difusión y TAC. Bueno, las cosas ya las mencionó tanto Alejandra, la fiesta, la difusión y el ataque. Me llama la atención hacia la topografía del vértice del peñasco temporal del lado izquierdo, que en la secuencia de fiesta se ve hiperintenso, en una región como bien definida, como irregular, pero como girada ovalada, y que en el contraste no tiene realce. Y de la difusión, si veo que está hiperintenso, no tengo una clave para corroborar si está restringiendo, pero se ve hiperintenso en la difusión. Y en la TAC, no alcanzo a delimitar si tiene algún tipo de socio o no percibo que tenga destrucción o lisis o invasión, por menos a esa altura. No sé, pues hablando de pseudolesiones, pues puede corresponder a líquido nada más o a lo moco que esté ocupando ese espacio, solamente como tumor, que es un tipo de pseudolesión. Vale, perfecto. Entonces, lo único es que en realidad, pues si lo comparamos con la intensidad de señal, en este que es un trace del parénquima cerebeloso, pues no habría una restricción significativa. Si bien no es pues la hipointensidad del hueso, pues recordemos que el hueso la verdad en realidad da poca señal en resonancia. Entonces, cuando vemos una lesión de esta, siempre comparémoslo con el parénquima. Usualmente si está de una intensidad similar o mayor, pues podemos, obviamente pues en comparación con el ADC, podemos decir con más seguridad si está restringiendo. Perfecto, entonces lo más importante en esta imagen, como le dijo el compañero, es que no ver destrucción ósea. En la postcontraste no hay toma de medio de contraste ni periférico ni central. Vemos que si bien no tiene la misma intensidad del líquido cefalorraquídeo, tiene una alta intensidad en este que es un T2 pesado. Los T2 pesados de verdad tienen que haber una intensidad de señal alta en T2 para que lo podamos ver hiperintenso. Y pues no restringe, entonces sería una ocupación líquida simplemente de cervillas mastoideas. Apicales. Desde la neumatización asimétrica del apex petroso, las imágenes claves para diferenciar van a ser la tomografía, el T1 que postcontraste, en especial para identificar si esas cervillas presentan o no realce, o si pues el comportamiento de la médula ósea en el caso de que no esté neumatizado. Este es un ejemplo que nos puede parecer en este T1 pues, precontraste y sin saturación grasa, una pseudolesión en el apex petroso izquierdo. Sin embargo, al fijarnos tiene una intensidad de señal alta similar a la grasa en el estudio. La grasa pues, la podemos encontrar aquí subcutánea. En este que es un T1 postcontraste con saturación grasa, vemos que disminuye significativamente la intensidad de señal, lo que nos confirma que tiene presencia de grasa. Y en la tomografía es un poco más sencillo identificar la trabécula ósea normal, o sea que no es una lesión en esta localización, sería una pseudolesión.
Sin embargo, si no tenemos un T1 saturado, como es muchas veces cuando tenemos estudios de cerebro, podemos fijarnos en que toda la secuencia siga la intensidad de señal de la grasa o se parezca. Y pues, obviamente, fijarnos también que el contralateral pues está neumatizado, quiere decir que sea hipointenso en todas las secuencias. Cualquier secuencia que tenga saturación grasa puede funcionar. Sí, en general, aunque también me he encontrado con que no, el FLAIR es saturado, entonces también nos puede apoyar. Entonces, volviendo al caso del compañero, yo creo que ya estaba muy bien descrito. No, pues no hay como un hallazgo extra en este estudio. El arresto de la neumatización, las imágenes claves van a ser evidentemente la tomografía, o sea, tienen una presentación supremamente clara en tomografía y que siempre que la encontremos vamos a saber que es un arresto de la neumatización y no vamos a necesitar ningún estudio extra. Sin embargo, si solo tenemos resonancia, pues también nos vamos a apoyar en las secuencias T1 y una secuencia con saturación grasa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar usualmente un seno adyacente o unas celdillas adyacentes que están hipoplásicas o no neumatizadas. Y en la topografía en donde se iba a neumatizar el seno o las celdillas, vemos una imagen que es de menor intensidad que de menor densidad que la médula adyacente, con contornos escleróticos y esta densidad un poco heterogénea. Entonces, ese es un hallazgo específico. Si bien parece una lesión, no hay necesidad de ningún estudio adicional. Este paciente también presentaba arresto de neumatización de celdillas acutales. Este es un ejemplo un poco más complejo porque es más focal el arresto, pero vemos que en tomografía también presenta el mismo comportamiento con hipodensidad de contenido, heterogeneidad, una cortical muy bien definida y en resonancia, pues la intensidad de señal del centro sigue en todas las secuencias de intensidad de señal de la grasa. Entonces vemos, este es un T2, un T1 precontraste y sin saturación, en el cual se comporta hiperintensa, y este es, en este caso, saturado, que es hipointensa, ese foco. Si ponemos el rollo en el tanque, nos va a dar una densidad de grasa bien clara. Sí. Que no nos da la médula. Es aún más grasa que la médula. Sí. El granuloma de colesterol, también conocido como quiste de chocolate, es la lesión quística más común del ápex petroso. Generalmente se da en pacientes con otitis media crónica, usualmente asintomáticos, pero pues también pueden venir pacientes con síntomas de otitis media crónica. O pues estos quistes pueden causar hipoacusia, disfunción de pares craneales, tinnitus y cefalea, dependiendo de la extensión del quiste. Hay dos teorías de cómo se forman los granulomas de colesterol. Una es la teoría de vacío, o sea, hay una disfunción timpánica que está condicionando su otitis media y todo eso, pero además, pues la disfunción timpánica condiciona disminución de la presión dentro de las celdillas neumatizadas del ápex petroso y eso hace que la mucosa sangre repetidamente. Esa es una de las teorías de la formación de granuloma de colesterol. La otra teoría es que hay una inflamación crónica de la mucosa de esas celdillas que condiciona erosión ósea, exposición de la médula ósea, y la médula pues sangra cuando está expuesta. Entonces son las dos teorías de formación, ninguna de las dos está demostrada, pero pues la idea es que en general hay sangrados repetitivos y por eso hay acumulación pues, del colesterol. Entonces en tomografía lo vamos a sospechar cuando veamos una lesión expansiva de contornos, son bien definidos, o sea, no hay una infiltración como tal, pero la expansión puede por presión causar dehiscencias óseas, como vemos en este caso. Este paciente fue interesante porque también tenía ocupación de una celdilla del ápex petroso contralateral. Cuando se llevó a resonancia, vemos el hallazgo típico en resonancia, que es una hiperintensidad muy marcada en T1 simple. Es de las pocas lesiones en el ápex petroso que va a tener esa intensidad de señal. La otra sería un lipoma, que es supremamente raro. Entonces, muy seguramente cuando veamos estos hallazgos vamos a estar manejando, pues, vamos a estar hablando de un granuloma de colesterol. Y, o sea, tiene que ser un foco en T1. No puede ser un poquito hiperintenso, tiene que ser un foco. También es hiperintensa en T2.
Vemos en la cervilla contralateral que también estaba ocupada, también es hiperintensa en T2, pero no era hiperintensa en T1, lo que nos hace pensar que era una ocupación simplemente por líquido y no un granuloma en esta ubicación. Y obviamente la secuencia nos ayuda para saber que ni es un lipoma, ni tampoco es una neumatización asimétrica. Es cualquier secuencia saturada. Exacto. Fíjense, este T2 tiene saturación. Este T2 tiene saturación grasa y se ve todavía ahí la lesión. Igual en el T1 tengan mucho cuidado porque los postcontrastes tienen saturación. Entonces en el T1 postcontraste esta lesión se va a seguir viendo hiperintensa, ¿sí? Lo cual podríamos confundir con realce y no tiene realce. Es que desde el T1 era hiperintensa. Entonces podemos usar una técnica de sustracción digital y ya. Muy fácil de mostrarlo. Este sí querría que es un caso para que nos explique pronto el R4. Si hay algo. Tenemos 4 imágenes axiales, una tomografía. Las otras pues son una secuencia de 1, siempre y otro. Entonces, en la tomografía, pues vemos como a nivel de, pues nos llama la atención, claro, la proptosis izquierda, que está posicionada por una masa que parece sólida, de tejidos blandos, está localizada principalmente bueno, adyacente a la pared lateral de la órbita. Me parece que hay extensión intracraneal. Vemos como al hueso condiciona una disminución de su densidad, no vemos bien definida la cortical, vemos también pues, un patrón laminativo. Y bueno, en las secuencias de resonancia vemos que es hiperintenso en T2 y se incrementó y tiene un realce fuerte. Eso también pues, me parece como que hay también un realce meningio adyacente en donde está condicionando pues efecto más hacia el parénquima temporal. También esta misma lesión pues se extiende a los tejidos blandos de lo que es todavía los músculos, hacia los músculos temporales. Pues me parece que ese realce meningio adyacente que tiene los situas con una cola dural. Y pues no sé cómo diferenciales, pues voy a pensar en un meningioma atípico porque está como siendo muy invasivo y el hueso también en algunas áreas, aunque lo vemos permeativo, pero también otras como tiene bajas y altas de la densidad en el saco. Pues ese sería el principal diferencial que considero. Vale, perfecto, muchas gracias. Sí, lo importante en la tomografía, les puse la ventana ósea, era para ver ese patrón permeativo y esclerótico que es típico de los meningiomas. Vemos la disminución, pues expansión ósea y disminución de la densidad con estas zonas de mayor densidad asociadas. La descripción en la resonancia sí es de un comportamiento típico del meningioma, que es de una intensidad intermedia alta en T2 y fue intenso en T1 con realce homogéneo tras la administración de medio de contraste. Tiene el hallazgo típico y es que la extensión intracraneal tiene realce
dural adyacente, que también se conoce como cola dural, y pues en este caso los meningiomas que se centran en el ala esfenoidal típicamente tienen esta extensión, que es hacia tejidos blandos de la fosa temporal y hacia la órbita, y pues también condicionan pues esta protrusión y compresión de estructuras orbitales. Entonces, las localizaciones más comunes de los meningiomas son el surco olfatorio, tubérculo celar, cresta esfenoidal, región petroclival, foramen magno y foramen yugular. Muchos son asintomáticos, pueden hacer efecto compresivo de los pares craneales. Ese realce dural, como les dije, en realidad se ha demostrado que es irritación dural, entonces muchos de esos meningiomas también se asocian a cefaleas inespecíficas y puede ser difícil el diagnóstico. En imágenes vamos a ver la esclerosis reactiva con remodelación ósea. Y extensión a forámenes neurales va a ser pues como las características que más tenemos que ir a buscar nosotros, porque muy seguramente pues el diagnóstico sea bastante directo con la imagen, pero pues esperan de nosotros la descripción del compromiso de forámenes para la planeación quirúrgica. Este era un caso un poco más sutil. En los tejidos blandos de tomografía se veía un aumento en el volumen del seno cavernoso que no se los carga. Les traje la ventana ósea, en la cual el hallazgo en realidad pues, hay que ir a buscarlo, pero si estamos pensando en un meningioma, pues vamos a buscar el comportamiento óseo. Y si comparamos este hueso, como está delgado y pues, normal, la cortical, con este, vemos que hay un cambio, vemos que está un poco expandido y vemos que hay cambios en la intensidad, en la densidad de la médula ósea. Y también vemos este cambio en la grosor de la pared lateral del seno esfenoidal y cambios en su densidad. Entonces ya eso nos empieza a llamar la atención. Cuando hicieron la resonancia vemos que hay una ocupación del seno cavernoso por una lesión que se extiende a estas topografías que veíamos en la tomografía, que compromete parcialmente el seno esfenoidal. Tiene el comportamiento que ya hablamos de meningioma, que es de isohiper en T2, hipo en T1 y con un realce homogéneo. Y también tiene el hallazgo típico del meningioma, que es una extensión lineal hacia la dura, o realce dural. Entonces, se hizo el diagnóstico de un meningioma en topografía del seno cavernoso. Un dato importante pues, para describir, porque tiene compromiso de pares craneales con exotropia. Vemos en la imagen. Entonces, el meningioma intraóseo lo traje aparte porque tiene un comportamiento un poco diferente. Es un meningioma que tiene un crecimiento predominantemente dentro del hueso. No tiene un componente intracraneal significativo. Algunos autores solamente consideran meningiomas intraóseos cuando no tienen ningún componente intracraneal. Otros permiten componentes pequeños. Predominantemente vamos a ver expansión ósea como tal. Esa expansión puede comprometer forámenes, pero más por compresión extrínseca que por invasión. Y el comportamiento en imágenes, si bien está dentro del hueso y va a ser una intensidad de señal un poco diferente, va a recordarnos el del meningioma. Entonces, este es un ejemplo en el cual vemos expansión ósea significativa con erosión de la cortical. Vemos que no se ve cortical en este hueso y esta es como la densidad típica. Es muy importante diferenciarlo de una displasia fibrosa. En este caso ya les voy a mostrar una displasia. Vemos que en imágenes, si bien es más hipointenso de lo que veíamos en el anterior, en el T2, si comparamos intensidad de señal del hueso con hueso, es hiperintenso. O sea, si lo comparamos con el mismo hueso. Si lo comparamos con el mismo hueso, es más o menos ISO en T1 y pues tiene un realce significativo mayor al del resto de la médula ósea. Entonces, si lo comparamos hueso con hueso, va a tener un comportamiento que nos recuerda al del meningioma intracraneal. Y también tiene hallazgos clave como el realce dural adyacente. Los cefaloceles entonces van a ser extensiones de estructuras meninges o líquidos, pues, o espacios de líquido por fuera pues, del encéfalo. Se clasifican en meningoceles o meningoencefaloceles. Meningocele cuando solamente protruye meninge, meningoencefalocele cuando protruye meninge y alguna estructura encefálica. Y cualquiera de estos dos se pueden asociar a fístulas de líquido cefalorraquídeo dependiendo de hacia dónde protruyen. Son congénitos versus adquiridos. Los adquiridos los más comúnmente son traumáticos y pues,
accidental o iatrogénico, no traumático, infección o tumor. También vemos meningoceles y meningoencefaloceles espontáneos. Estos espontáneos se dan en sitios de menor espesor cortical y están asociados a todo el contexto de hipertensión intracraneal idiopática. Entonces, estos son los sitios más comunes de cefaloceles espontáneos, es en donde se da pues como el menor espesor de la base del cráneo. Va a ser en topografía de la lámina cribosa, el plano esfenoidal, el piso de la silla turca y el piso de la fosa craneal media y el apex petroso. Entonces, en estos son los lugares en donde vamos a ir a buscar detenidamente si tenemos la sospecha o tenemos algún otro signo que nos haga pensar en hipertensión endocraneal idiopática. Ese es un caso en el cual vemos, todos estos son T2 pesados, este es un T2 turboespinético. Vemos aumento del diámetro y una protrusión de esta intensidad de líquido cefalorraquídeo a través de este que es el foramen del canal del hipogloso. Vemos hallazgo típico de hipertensión endocraneal idiopática, que sería un aracnoidocele celar con expansión de la silla turca. Aumento en el tamaño del jabón de Meckel derecho, pues cuando lo comparamos con su contralateral, porque que nos hace pensar en un meningocele en esta localización. Y esta paciente, entonces es la misma paciente, esta paciente también al buscar el piso de la fosa craneal media tenía un defecto óseo, que vemos aquí, con protrusión tanto de líquido como de material encefálico. Entonces en este caso ya era un meningoencefalocele en esta localización. El colestertoma congénito del apex petroso es un quiste epidermoide en una localización específica. O sea, tiene exactamente el mismo origen, los mismos componentes, solo que es cuando se localiza en el apex petroso se llama colestertoma congénito. Para distinguir de otras lesiones es importante que esta cumpla con estos tres criterios. Debe tener una intensidad de señal intermedia ante 1. Recordemos que si es hiperintenso pensamos en un granuloma de colesterol. Debe tener restricción en la difusión y debe tener ausencia de realce central. Puede tener realce lineal periférico, pero no realce significativo grueso o no realce central. Y los bordes son lisos generalmente. Pues todos sabemos que una característica súper importante es la restricción en difusión, ¿verdad? Pero tengan mucho cuidado porque, como lo dijo Ale, el granuloma de colesterol también puede tener unas zonas de restricción, ¿ok? Pero la importancia es el T1, la hiperintensidad en el granuloma y la intensidad intermedia en el colesterol. Sí, entonces, básicamente tenemos sí o sí que cumplir estas tres, si no, pensamos en un diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos un T1 simple, T1 postcontraste, difusión, que tenemos el 3 y el ADC, y T1 postcontraste. En el T1 simple vemos la intensidad de señal intermedia, si bien tiene unas zonas un poquito más superintensas, no es el foco que vimos en el granuloma de colesterol. Suele ser hiperintenso en T2, pero también puede tener heterogeneidad. En intensidad de señal, entonces, Rafael, ¿verdad? Gerardo, mira la intensidad de señal de esto comparado con el parénquima. Es lo que te contaba, porque es que no podemos esperar que todo lo que nos restrinja sea tan intenso como el hueso. ¿Sí? Entonces, siempre lo comparamos más con el parénquima cerebral para definir si hay restricción o no. ¿Sí? Y pues vemos que no es hiperintenso en el ADC, o sea que tiene una restricción importante. Y postcontraste, si nos devolvemos al precontraste, que esto es un ejercicio muy importante si no tenemos una sustracción, como dijo la doctora, es un ejercicio importante buscar las zonas hiperintensas acá y correlacionarlas con lo que le veíamos precontraste. Entonces, si la encontramos en las dos, es muy probable que sea una hiperintensidad intrínseca de T1 y no realce significativo. Sin embargo, pues ya comprobamos que no tiene un realce central significativo ni un realce periférico grueso. Entonces, este cumple todas las, pues como el criterio para un colesterol. Osteomielitis de la base del cráneo,
es una complicación de infecciones usualmente en cabeza y cuello. Generalmente se dan en los huesos esfenoidal, temporal u occipital, y esta localización es porque el origen de esta infección generalmente es otogénica o sinonasal, y porque pues esos son los huesos que están alrededor. El paciente típico va a ser un adulto mayor o una persona con diabetes no controlada o inmunocomprometidos, pero pues también podemos tener por fuera de estos. Los síntomas son inespecíficos, pues se van a presentar con su infección de base o síntomas de infección de base, y se puede agregar cefalea o alteración de pares craneales. Los gérmenes que generan estas infecciones son los mismos que generan las infecciones primarias, pues, de donde se extienden, que son Aspergillus, S. aureus, S. epidermidis, Salmonella y micobacterias. Empezando por las bacterias y después hongos y micobacterias. Entonces, las vías de extensión de la infección, la gran mayoría de estos pacientes se presentan con una infección primaria en el conducto auditivo externo, por eso voy a describirlas desde aquí. Es a través ya sea del tímpano como tal o a través de estas que son las fisuras que se llaman fisuras de Santorini, que son espacios entre el cartílago del conducto auditivo externo. Por ahí la infección se va hacia este que sería el espacio parotídeo, puede irse medial hacia el espacio parafaringio, puede comprometer intracraneal a través de la sincondrosis petroclival, y pues vemos aquí está la columna, o sea, también puede comprometer intracanal o músculos pues paravertebrales. En este axial vemos también pues estas vías de diseminación, vemos la relación que tiene este espacio con la articulación temporomandibular. Hay una variante anatómica que es el conducto foramen de Huschke, que pues, si bien no en todos está presente, cuando está presente es una vía fácil de acceso de la infección de la región más medial del conducto auditivo externo hacia la articulación temporomandibular. Y vemos también la cercanía de los forámenes, que ya vimos en un principio, el foramen oval, el canal carotídeo, foramen yugular, foramen estilomastoideo para esta infección. Entonces también entendemos pues como la posibilidad de compromiso por cercanía. Este es un ejemplo muy bonito porque inicialmente se vio desde la nasofaringe hacia el oído, entonces se pensó que era una lesión. Esa es una tomografía simple, pero se veía la asimetría de la nasofaringe. Vemos cómo se ve la grasa bien definida acá, los planos grasos, vemos que aquí están perdidos. Entonces se vio la asimetría de la nasofaringe, la ocupación de este espacio y los cambios óseos. Se pensó en una lesión de origen primario nasofaringe, etiología neoplástica muy probablemente, que estaba condicionando disminución en la amplitud o obstrucción de la tuba faringotimpánica y ocupación secundaria del oído medio y celdillas petromastoideas. Sin embargo, cuando se llevó a la resonancia, esta es el coronal de la tomografía, vemos también este compromiso óseo del crus. Cuando se llevó a la resonancia, se vio esos cambios en la intensidad de señal difusa y de contornos mal definidos de la región clival, con edema significativo de los tejidos adyacentes. Vemos que se corresponde con los cambios óseos que se veían en tomografía. Hay una restricción significativa del hueso. Ahora, volviendo a lo de la difusión y hueso, el hueso es muy intenso en difusión. Entonces, si lo vemos de la intensidad de señal del parénquima, ya estamos viendo que eso no es normal, ¿verdad? Entonces, yo creo que es como más comparar con su, digamos, parecido. O sea, en este caso, pues lo vamos a comparar con el resto del hueso, porque el hueso, al final, ¿listo? Entonces, vemos que si es una intensidad de señal que ya se nos parece al del parénquima, quiere decir que es probable que esté restringiendo y bastante. Y vemos esta ocupación o reemplazo de la intensidad de señal medular. O sea, esta es la intensidad de señal en T1 de la médula y esto no debería estar así. Entonces, cuando la intensidad de señal en T1 de la médula disminuye, quiere decir que está siendo reemplazada por algo. Cuando tiene contornos irregulares o contornos mal definidos, como en este caso, lo más probable es que esté siendo reemplazada por líquido. ¿Por qué? Porque el líquido se puede meter entre las células, no tiene que desplazarlas y no hace contornos.
Cuando vemos un reemplazo por células, las células no se pueden meter entre las células desplazan grasa y desplazan células normales de la médula ósea, por eso leemos contornos usualmente. Entonces, esto es supremamente importante y por eso no nos podemos pasar la secuencia T1 precontraste y sin saturación, porque la verdad que nos puede dar mucha información como esta. El mismo paciente, T2 y T1 postcontraste, ambos tienen saturación. Vemos que si bien hay edema y ocupación de los espacios parafaringeos y mucosos, no hay una lesión o no hay compromiso como tal o reemplazo de estas estructuras, solamente es la hiperintensidad entre los planos. Vemos también la hiperintensidad clara del clivus, realce intenso y heterogéneo y realce intenso y heterogéneo, pero conservando pues como las estructuras en la base del cráneo. Entonces en este caso se llegó a la conclusión con la resonancia y pues pegados a la clínica de que en realidad era una infección que empezó en oído medio y se extendió hacia base del cráneo y pues tejidos blandos adyacentes. La apicitis petrosa es una extensión medial de una infección en oído medio. Como es infección de oído medio, generalmente son por neumonía, influenza y aureos. Vamos clínicamente a buscar la tríada de Grada-Nigo, que es otalgia, dolor facial y parálisis del sexto par. En imágenes, ya repito, ya son las 9, vemos ocupación. En este caso, que no es una apicitis, solamente ocupación, vemos que la celdilla que está ocupada conserva su cortical normal y cuando la vemos en resonancia no tiene cambios de edema óseo adyacente. En este caso, si es una apicitis petrosa, vemos que además de ocupación hay dehiscencia o erosión ósea asociada y cuando vemos un postcontraste vemos realce, pero en este caso sí es periférico, pero es grueso. Si tuviéramos una difusión que no tengo este estudio, es probable que pues el centro restrinja también. Aparte ahí realce también de la médula adyacente, como proceso inflamatorio, cosa que no tenía anterior. La displasia fibrosa es una anomalía del desarrollo, puede dar en cualquier hueso del cuerpo, pero el cráneo es uno de los sitios predilectos, sea hasta 15-20% de los casos monostóticos y hasta un 50% de los casos que tienen compromiso poliostótico. En tomografía va a ser un hallazgo típico de expansión ósea, denso y homogénea, transformación quística o vidrio esmerilado, que son pues como las descripciones clásicas. Esta es una de las lesiones que resonancia, la verdad, a veces no aporta tanto y puede confundir, en especial si estamos en la fase fibrótica, porque la porción fibrótica realza intensamente. Este es un ejemplo en el cual vemos expansión ósea significativa. Si bien el compromiso de focos de la cortical, donde está adelgazado, no es una erosión significativa ni tiene reacción perióstica que esperaríamos de una neoplasia, tiene áreas de vidrio esmerilado, que es el hallazgo típico para displasia, y en este caso tiene zonas de transformación quística por el tamaño que tiene, y compromiso de múltiples huesos de la base del cráneo. En estos casos, supremamente importante buscar forámenes y buscar compresión de forámenes, porque eso es lo que va a llevar al manejo quirúrgico generalmente. Entonces, identificar los forámenes que están cerca y si están o no disminuidos de tamaño va a ser como el plus que necesita el clínico de la imagen. Este es un caso muy bonito de la literatura, porque si bien en tomografía el hallazgo tiene el típico hallazgo de la densidad de virus esmerilado central, en este caso pues fue una sospecha clínica alta de un proceso neoplásico, se llevó a resonancia. Vemos el comportamiento descrito en literatura de la fibrosis, de la displasia fibrosa cuando está en fase aguda, que es ISO en T1, hipo en T2 y realza de forma intensa tras la administración de medio de contraste, lo cual aumentó la sospecha y este paciente terminó en biopsia de una displasia fibrosa. Entonces, por eso es supremamente importante y no dejar de lado la tomografía, que en este caso es de los que más ayudan. El plasmocitoma es una lesión, pues si está asociada en un paciente con mieloma múltiple, pues sabemos que es muy probablemente un plasmocitoma, sin embargo también pueden haber como lesiones solitarias que pues son un poco más difíciles de diagnosticar. En imágenes va a ser muy parecida a cualquier otra neoplasia ósea, generalmente en TAC ociolítica con bordes no escleróticos y realce homogéneo, y en resonancia la vamos a ver ISO ahí en T1, ISO en T2, que puede tener áreas quísticas y con realce intenso tras la administración de medio de contraste. Este es un ejemplo de la literatura en el cual vemos un plasmocitoma sentado en la región celar con compromiso
estenoidal y clival extenso. Vemos el comportamiento post-contraste con realce homogéneo y pues en el T2 típico, que es un poquito iso-aipo-intenso. Y para terminar, histocitosis de células de Langerhans es una enfermedad monoclonal del sistema monocito-macrófago. Puede afectar cualquier órgano, pero tiene una predilección por el cráneo. Sin embargo, en el cráneo no es común el compromiso de la base del cráneo, no es más común el compromiso de la calota. El comportamiento, de nuevo, muy similar al anterior, muy parecido a las demás neoplasias. Las lesiones típicas asociadas de la bóveda craneal nos pueden ayudar, entonces, buscarlas específicamente. La edad de presentación, si bien la hexagradomatosis se puede dar en cualquier grupo etario, pues sabemos que es mucho más común en niños pequeños. Y el compromiso multiorgánico, entonces, pues, buscar en las demás, o en la historia del paciente. Es un ejemplo de la literatura en el cual vemos una lesión centrada en las regiones del esfenoides, con erosión, pues, o destrucción ósea, y el hallazgo que se describe típicamente en imágenes, que es el borde biselado, por compromiso mayor de una de las corticales del hueso y menor de la otra. Entonces vamos a ver este borde como angulado. Eso nos debe hacer pensar, asociado a que es una imagen de un niño, nos debe hacer pensar como primera posibilidad de una histocitosis. Ese es el hallazgo en resonancia, entonces de nuevo heterogéneo hipo-aiso en T2 con realce intenso tras la administración de medio de contraste, y en este caso también condicionada a expansión ósea. Las referencias. Y muchísimas gracias.